La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. La guadalupana bajo al Tepeyac, su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el agua, de luz y armonía, de luz y armonía. Todo el Anahuac. Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego, y acercóse luego, y acercóse. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes los que nos escuchen en esta noche por la Radio Coyonía 800 AM. También saludos y bendiciones a los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com. Mis hermanas y mis hermanos nos pueden llamar al número de la cabina, al número 622-8962, a los que viven en esta ciudad de Tijuana, 622-8962. Y los hermanos y hermanas que viven dentro de la República Mexicana también nos pueden llamar alada sin costo, al número 01-878-87-606. 01-878-87-606. Los hermanos y hermanas que viven en la Unión Americana, en Estados Unidos, también nos pueden llamar alada sin costo al número 866-228-4305. 866-228-4305. Llamarnos, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Qué bien, mis hermanas, ha pasado una semana muy rápido, se avecina la próxima semana, ¿verdad? Que es la fiesta de la Santísima Virgen María de Guadalupe, la Tonantzin, la siempre Virgen María. Ese tema vamos a abordar en esta noche, ¿verdad? La semana pasada hablábamos sobre el elenco histórico, un poquito de los antecedentes que pasaba allá, ¿verdad? En el viejo mundo y lo que pasaba aquí en el nuevo mundo. Pero bien, mis hermanas, mis hermanos, antes de entrarnos al tema, ¿verdad? Tener con nosotros la palabra de Dios, las sagradas escrituras para poder barajear, leer, escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Tenerla con nosotros, cargarlas con nosotros, aunque nos pese el morral, retroalimentarnos de la palabra viva de nuestro Señor, ¿verdad? Hay que tenerla, cargarla, barajearla, subrayarla, que es palabra de vida, ¿no? Palabra espiritual. Claro que el centro de nuestro vivir, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestra formación, sea nuestro Señor Jesucristo. Que realmente Jesús esté en nuestro vivir, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Que realmente nosotros seamos agradecidos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, mis hermanas y mis hermanos, también tener con nosotros y rezar, ¿verdad? Tener con nosotros el Santo Rosario. Ahora trae un rosario de colores, mire. Cada color representa un continente, ¿verdad? Así que, mis hermanos y hermanos, tener con nosotros también el rosario, rezarlo personalmente o con la familia para que María Santísima reciba vuestras oraciones y lo eleve a nuestro Señor Jesucristo. Así que rezarlo en la familia, aprender, solicitar, ver, ¿verdad? Entonces, ahorita, ¿verdad? La iglesia está por ahí ofreciendo algún libro, ¿verdad? Pequeño, un libro pequeño, ¿verdad? Que es el Catecismo de la Iglesia, un libro
resumido, así que muy vara, que lo puedes encontrar en tu parroquia, ¿verdad? Ojalá por ahí, ¿verdad?, podamos adquirirlo, de fomentar nuestra fe e ir escudriñando, ¿verdad? Porque ahí en este libro viene el resumen de nuestra fe, está la oración del credo, del Padre Nuestro, las oraciones del Padre del Ave María, en latín y en griego, están por qué hay que asistir a misa, por qué hay que rezar por vuestros difuntos, y por qué, ¿verdad?, tenemos que aguardar los días de domingo, los días de fiesta. Toda esta información lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia. Ojalá por ahí lo tengas, lo puedes barajear y puedas ahí cimentar también tu fe. Bien, mis hermanas y mis hermanos, la semana pasada hablábamos sobre algo de la historia mexica, ¿verdad? ¿Qué pasaba, verdad? Le decía, en el viejo mundo y ahora en el nuevo mundo. Hablábamos, ¿verdad?, de la llegada primero de Cristóbal Colón. Recuerdan ustedes en el segmento pasado que Colón, ¿verdad?, zarpa de allá del puerto de Palos, trayendo allá de España, trayendo consigo, ¿verdad?, a 3 embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María. Sale por allá el 3 de agosto del año de 1492 y para el 12 de octubre de ese mismo año de 1492 llega, ¿verdad?, una de las islas de San Salvador, Centroamérica, y posteriormente llega a Cuba, llega a Cozumel, llega ya a Yucatán, a Mérida, y va bajando, ¿verdad?, posteriormente hasta el Puerto Rico de la Santa Veracruz. Posteriormente, al cabo de unos años, llega, ¿verdad?, un tal Velázquez que estaba allá viviendo de gobernador en Cuba. También estaba por ahí Hernán Cortés. Y Hernán Cortés entonces se adentra a la ciudad, ¿verdad?, de México, pero antes de llegar a la Gran Tenochtitlán, va llegando por el puerto del Puerto Maya. Tenemos un Puerto Maya allá en Tulum. Imagínense allá donde está, cerca está Tulum, está Cozumel, la isla de Cozumel. Entonces más abajo está Xel-Há. Entonces ahí tenemos, a ver, ojalá tuviéramos el gusto de conocer un día la Riviera Maya, ¿verdad? Todo por ahí es muy hermoso, bonito. Bueno, Cortés llega, ¿verdad?, al Puerto Maya, porque desde ahí, desde Tulum, llegaban las embarcaciones y era el trueque donde las demás embarcaciones bajaban hacia abajo, ¿verdad?, hacia otros países del sur, donde se daba el comercio. Hoy como en día también sabemos que en los grandes puertos de nuestro país, llámese Tampico, llámese Coatzacoalcos, Veracruz, llámese Salina Cruz en Oaxaca, llámese Puerto Escondido, Puerto Ángel, llámese Acapulco, el puerto de Acapulco, en fin, todos los puertos son puertos de comercio donde llegan cantidades de carros y de víveres y otras cosas de otros continentes donde se hace el trueque. Entonces, Cortés llega, ¿verdad?, a la isla de Cozumel. Y luego por ahí en la isla de Cozumel y ahí en el puerto de Tulum se encuentra con un tal Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que ya habían naufragado, ya estaban viviendo aquí. Uno de ellos estaba casado, ¿verdad?, con una de las hijas de los caciques de esta región. De esa manera, por ahí en ese lugar de ese puerto, bien sabemos, según la historia, que Cortés se encuentra con la Malintzin o la Malinche, la amante de Cortés, la señora Marina o Malinche. Era una mujer, ¿verdad?, que traductora, conocedor de las lenguas, muchilingüe, muchas lenguas. Conocía el maya, el náhuatl, el otomí y todavía el español, ¿verdad? Fue una mujer muy astuta, muy lista. Entonces era la intérprete de Cortés en sus viajes, así como va subiendo, ¿verdad?, de Tulum, Cozumel, ahí el Puerto Progreso allá en Mérida, y va bajando por Celestún,
va bajando a Campeche, a Tabasco, hasta llegar, ¿verdad?, al Puerto Rico de la Santa Veracruz. Entonces, baja primero por la zona, ¿verdad?, de los mayas y después llega a la zona náhuatl. De esa manera, bien sabemos que Cortés va llegando, adentrándose a las tierras aztecas, a las tierras mexicas. Recuerden ustedes, cuando llegaron los españoles, estaba gobernando Moctezuma II el Joven. Moctezuma II el Joven estaba gobernando aquí, o sea, Moctezuma Xocoyotzin. Xocoyotzin es el pequeño, el joven. Cuando Cortés se adentra y llega al Puerto Rico de la Santa Veracruz. Ya el pueblo azteca era un imperio grande que dominaba todas las regiones conocidas. Ya hablábamos también cómo fueron llegando los aztecas, cómo fueron estableciéndose en el lago de Texcoco, en el Anáhuac, cómo eran ellos conducidos por sus dos caudillos, Mexit y Tenoch. Y caminando, saliendo, sabemos, del puerto, desde el lugar del norte, el lugar de las Garzas, para poder llegar a fundar, ¿verdad?, a la gran Tenochtitlán, que se funda aquel 18 de julio del año de 1325. Fíjense, una vez que llega Cortés, llegando al puerto de Sacrificio, allá en la isla de Veracruz, llegan también a la isla, ¿verdad?, de Ulúa, o San Juan de Ulúa, allá también, allí donde llegan ellos, ¿verdad?, y comunicándose con los totonacas de aquel lugar. Los totonacas de aquel lugar le hacen presentes, le hacen regalos de oro a Cortés y a su gente. Y juntamente también Moctezuma también había mandado a aquellas personas también para darle regalos a Cortés y que se regresara, ¿no? Bueno, aquí están los regalos y regrésate. Pero bueno, Cortés, al ver todo aquel tesoro, pues dice, pues bueno, este es mío. Y es cuando se adentra a la ciudad. Pero antes tiene que aliarse con los totonacas para poder encaminarse hacia la gran Tenochtitlán. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al pueblo de Dios. Desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va pa' Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va pa' Tepeyac. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac. Y mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios. Saludos y bendiciones, mis hermanas y mis hermanos, a todos y a cada uno de ustedes los que nos escuchan en esta noche. Estamos sobre el relato guadalupano, ¿verdad? Pero bien, por eso antes de adentrarnos tenemos que ver algo de la historia que pasaba antes de la llegada de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Hablábamos de Cortés, bien. Les había dicho cómo llega aquí a estas tierras, pero bien, una vez que Colón descubre nuestras tierras, ¿verdad?, sabemos que llegan más embarcaciones. En este caso, ¿quién era? Hernán Cortés. Era el conquistador de México,
estudió en la Universidad de Salamanca, allá en España. En 1504 pasó a las Indias, o sea, estas tierras recién descubiertas por Colón. Era secretario del gobernador de Diego Velázquez, allá en Cuba. Cortés era el alcalde de Santo Domingo, de aquella isla de Santo Domingo. Participó en la expedición de Cuba en 1511. Ya para el año de 1518, Diego Velázquez, o sea, el gobernador de Cuba, le confía a Cortés el mando de una expedición a Yucatán, a Mérida. Por eso, de Cuba él sale, ¿verdad?, con 11 embarcaciones, con 600 hombres y 50 marineros, con 16 caballos, dice, con 14 piezas de artillería. ¿Se imaginan? Entonces, tenían, ¿verdad?, también con algunos nativos ahí de esclavos. Navega de Santo Domingo a Cozumel. Como les decía, llega a Cozumel, llega a Tulum, después se va a Puerto Progreso y va bajando por Campeche y en Tabasco, donde él se hace acompañar por la Malintzin o la Malinche, aquella mujer que dominaba todas las lenguas. Llega al Puerto Rico de la Santa Veracruz, donde llega él en la isla del Sacrificio, en la isla de San Juan de Ulúa. Ahí llegan los totonacas para darles ofrendas. También Moctezuma, el joven Moctezuma II, le manda, ¿verdad?, regalos a Cortés. Pero Cortés se dio cuenta que los aztecas eran odiados porque eran los poderosos. Y todas las demás tribus no querían a los aztecas. Entonces Cortés se hace aliarse de los totonacas, de los tlaxcaltecas, de los de Cholula, para venir, ¿verdad?, rumbo a la Gran Tenochtitlán, para hacerle batalla a los mexicas. ¿Qué dice Cortés? Ya ustedes ya no van a pagar tributos, ya no van a pagar la luz, el teléfono, el Sky, el agua, el predial, todo lo que pagan al gobierno ya no van a pagar, dice Cortés. Entonces los totonacas, los tlaxcaltecas y lo de, ¿verdad?, todos los demás tribus, pues dice, pues bueno, vamos a aliarnos con este forastero, con este viandante que viene de lejos, pues tiene razón. Imagínense, de esa manera, por eso vienen para poder vencer a los mexicas. Y cuando Cortés entra a la gran ciudad, a la Gran Tenochtitlán, se da cuenta que en la Gran Tenochtitlán ya estaban grandes construcciones. Ya había, ¿verdad?, grandes monumentos. Ya estaba establecida la escuela Alcalmeca, el Calpuye, el Tepozcali. Ya estaban las universidades. Y claro, ellos, el pueblo mexica o azteca, se fueron con la finta porque ellos pensaron que había llegado el regreso del dios Quetzalcóatl. Entonces se confunden porque Quetzalcóatl dijo, me voy, pero regresaré. Se fue por donde sale el sol, por el oriente. Y por ahí pensaron, al llegar estos españoles, pensaron que ya había llegado el fin, el regreso del dios Quetzalcóatl. Entonces, al momento de que llegaban los españoles, bien sabemos, dice la historia, aparece, ¿verdad?, un cometa. De repente se prende el fuego en el templo mayor de Huitzilopochtli, el dios de la creación, y luego cae un rayo en el templo de Xiuhtecutli. ¿Se imaginan nada más? Y todavía el agua de Texcoco se mueve de un lugar a otro con las olas, ¿no? Y las mujeres corren de un lugar a otro entre rebozo con sus hijos, diciéndole, hijo mío, hija mía, ¿en qué tiempo has nacido? Cosas peores vienen por encima. Claro, venían los españoles. Entonces todo eso, el pueblo se llenó de temor, de miedo, de espanto. Y Moctezuma pensaba, ¿verdad?, y
recordó la leyenda y recuerda que su hermana también había tenido un sueño que casas flotantes venían del oriente, casas flotantes grandes y hombres barbados, y la hermana de Moctezuma le cuenta eso, pues más se llena de miedo y más cree en la leyenda. Claro, fueron vencidos los mexicas por Cortés, sus aliados y sus secuaces. Y si fuera Cortés solo, pues nomás no podría, ¿no? Porque aquí teníamos nosotros a los guerreros águilas, a los guerreros jaguares, que defendían también, ¿verdad?, su territorio, que defendían su ciudad. La sorpresa de Cortés y su gente fue ver que había una civilización bien trazada con las 4 calzadas, nada más sus lanchitas, ¿verdad?, que se comunicaban de un lugar a otro. Imagínense nada más, con sus emperadores. La vez pasada yo mencionaba a varios. El primer emperador fue Tenoch, siguió a Camapistli, Huixilihuitl, Chimalpopocatl, Izcuatl, Moctezuma I el Viejo y Huilcamina, Atzayacat, Tizoc, Ahuizot, Moctezuma II el Joven, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Eran los emperadores aztecas. Eran los que habían pasado, ¿verdad?, sobre el imperio azteca, y el que recibe a Cortés fue Moctezuma II el Joven, o Xocoyotzin. Entonces Cortés con sus aliados va llegando a la gran Tenochtitlán. Entonces, de esa manera, aparte de que lo reciben con regalos, todavía viene, ¿verdad?, cortando cabezas de los ídolos, quitando, derrumbando cuanta cosa. Por eso en la catedral, allá en el Zócalo de nuestro México, ¿verdad?, la ciudad, ahí están las pirámides abajo, ¿verdad?, enterradas. Ahí muy cerca, ahí están unas cuantas piedras que se ven, ¿verdad?, de unos palacios. Pero bueno, todo esto el centro histórico de México, con las grandes pirámides. Y también por allá, en el templo, o en el cerro de Tepeyac, también allí tenían un lugar donde veneraban, ¿verdad?, a una ídola, ¿verdad? Pero sin embargo, en ese lugar de Tepeyac es cuando María Santísima se aparece. Por eso estamos dando algo de esta reseña histórica, ¿verdad?, que cuando llegan los españoles, allá estaba nuestro pueblo mexica, ya estaba establecido con sus escuelas de canto, de pintura, escuelas de astronomía, de las matemáticas. Ya estaba avanzado, ¿no? Había universidades, el Calmeca, el Calpuy, el Tepozcali, según, ¿verdad?, la clase social, ahí se tenían que entrar. Estaba el mercado de Tlatelolco, un gran mercado donde había el trueque, donde había las grandes vendimias. Entonces, claro, el pueblo mexica, el pueblo azteca, también tenía a sus dioses, a su dios Huitzilopochtli, dios de la creación, dios del viento, dios de todo lo que hay en la concepción mexica. Su dios también Quetzalcóatl, el ídolo y el profeta. Había 2 Quetzalcóatl. Entonces levantan monumentos a Tlaloc, dios de la lluvia, a Mesli, a la luna, dios la luna, al sol, al Tonatiuh. Entonces se levantan, ¿verdad?, monumentos a tal grado que tenemos en San Juan, ¿verdad?, allá de las pirámides, no San Juan de Olúa, sino que aquí en San Juan Teotihuacán, a 40 kilómetros de México, están unos pirámides tan grandes dedicados al sol, a Tonatiuh, y a la luna, a Mesli, ¿verdad? Ahí están las grandes pirámides de los mexicas, de los teotihuacanos, en fin, tenemos algo de historia, ¿no? Es cuando llegan los españoles a derribar todo, a quitar todo, porque supuestamente el pueblo era idólatra, veneraba a los ídolos, tenía que venerar al único Dios verdadero. Ellos vienen, ¿verdad?, con la idea, con la fe, con la espada, pero sin embargo, ya en Nezahualcóyotl, ya que el poeta ya había hablado que existía un Dios supremo,
único Dios a quien hay que rendirle culto y honor, ya el profeta que Netzahualcóyotl ya había anunciado al pueblo mexica. Manténganos ahí. Al pueblo de Dios, con el padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al pueblo de Dios. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va pa'l Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va pa'l Tepeyac. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anáhuac. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anáhuac. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al pueblo de Dios, compartiendo sobre el relato, ¿verdad?, de la Virgen Santísima María de Guadalupe, el relato guadalupano. Estamos, ¿verdad?, compartiendo sobre la historia mexica. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno donde quiera que se encuentren en esta noche. Bien, mis hermanas, decíamos que Cortés se hace aliarse, ¿verdad?, de algunos nativos, de totonacas, tlaxcaltecas, y de todas aquellas regiones, ¿no? Y luego fíjense que también Cortés tenía enemigos. Ahí también el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, pone al mando a Pánfilo de Narváez para venir a arrestar o matar a Cortés. Ellos zarpan, ¿verdad?, de Cuba en busca de Cortés, pero Cortés vence a Pánfilo de Narváez, ¿no? ¿Se imaginan? Entonces Cortés atrapa a los soldados de este hombre que venía en busca de Cortés. Bien. Claro, Cortés agarra fuerza con los nativos, se adentra a la ciudad y dentro de la fiesta del dios Huitzilopochtli, del dios de la creación de los mexicas, hay una gran masacre, mucha matanza, decapitaron a muchas personas y ellos se defendieron con las lanzas, con las flechas, pero imagínense, mientras que la flecha llega, la bala pues ya entró por aquí y por allá. Así que los mexicas, fíjense, les decía, pues no estaban tan ignorantes porque tenían a sus caudillos, tenían a los grandes tlamatinimes, a los grandes sabios de la luz, a los que los guiaban por la verdad, aquellos conocedores de las estrellas, de las constelaciones, aquellos que conocían que existía el cielo, que existía el flor y el canto más allá del sol. Netzahualcóyotl ya había dicho, ¿verdad?, que existe el único Dios. Y aquel profeta Quetzalcóatl también había hablado que no quería más sacrificios. Aquel había hablado que iba a regresar, pero que existía también el Dios Supremo. Entonces, el pueblo ya por ahí ya tenía alguna idea del verdadero Dios. Conocían, ¿verdad?, para ellos todos los dioses, pero sin embargo, claro, le hacían tributos al dios Sol, a la diosa Luna. Por eso les decía que tenemos las pirámides
en San Juan de las Pirámides, ahí dedicado al sol y a la luna, ¿verdad? Allá las pirámides de San Juan, Teotihuacán. Una pirámide enorme dedicado al sol y a la luna, a Mestli, donde muchas personas van, ¿verdad? Que bueno que vean que es parte de nuestra cultura. Una vez que la gran Tenochtitlán cae, aquel 13 de agosto del año de 1521. 13 de agosto del año de 1521, la gran Tenochtitlán es destruido. Todos sus dioses son destruidos. Claro, ya no se iba a oír más el Tepoztlán. El Tepoztlán es una tambora chiquita que ocupaban los mexicas para sus ritos, para sus fiestas, para sus danzas. En ese momento ya no se oyeron el Tepoztlán. Cae, truena, es derrotado la gran Tenochtitlán. Mueren y matan a sus caudillos, matan a sus emperadores. Cae preso Moctezuma porque querían, ¿verdad?, sacarle más tesoro. Entonces cae preso Moctezuma y Cortés quería que Moctezuma renunciara a Huitzilopochtli, que renunciara a sus dioses, lo toma preso. Después de que muere Moctezuma, sube al trono Cuitláhuac, que nomás dura un año. Y el final, o el último emperador azteca en aquel año de 1521 fue Cuauhtémoc, Xocoyotzin, el joven. Imagínense la tristeza del pueblo mexica. Ya no había esperanza, ya no había alegría. Estaban ahí con los invasores, viviendo ahí con los invasores. Ya no podían ellos dedicarle tributos a sus dioses. Por eso aquellas mujeres le decían a sus hijos: ¿y qué mal tiempo has nacido, hijo mío? Bien sabemos, mis hermanos, que después de la caída de la gran Tenochtitlán, llegan los frailes franciscanos. El año de 1523 llegan algunos frailes franciscanos a estas tierras mexicas. Posteriormente, en el año de 1524, llegan los demás también frailes. Llegan también, claro, llegan de allá zarpando del puerto de Veracruz. Al llegar al puerto, zarpando del puerto de España, al llegar al Puerto Rico de la Santa Veracruz, y se hospedan allá en el castillo de San Juan de Ulúa, y hacen la travesía desde el Puerto Rico de la Santa Veracruz, ¿verdad?, a la gran Tenochtitlán, a la Ciudad de México, atravesando por allá el Perote, todo por ahí, ¿verdad?, todas las rutas que hay que atravesar ahí por las rutas de Maltrata también, que maltrata mucho ese camino, ¿verdad?, mucha niebla, mucho frío, y en fin, de esa manera van llegando los frailes franciscanos, los primeros misioneros, aquellos misioneros, ¿verdad?, viandantes. Los frailes franciscanos van llegando, les decía, en 1523, llega Juan de Aura, Juan de Tecto, Pedro de Gante. Posteriormente, en mayo de 1524, llegan, ¿verdad?, también en la isla San Juan de Ulúa, Martín de Valencia, puros frailes. Toribio de Benavente, Motolinía, Francisco de Soto, Martín de Jesús, Juan Suárez, Antonio de Rodríguez, García Cisneros, Luis de Fuensalida. Estos frailes llegan también para continuar con la misión, para poder enseñar y bautizar a los nativos que iban abrazando la fe católica, iban, ¿verdad?, entendiendo la enseñanza, ¿verdad?, de estos misioneros. Juan de la Riva, Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba, Juan de Palos, en fin, va llegando ahí también para el año
de 1528, imagínense, Juan de Zumárraga fue nombrado primer obispo de la Nueva España. Juan de Zumárraga, primero obispo franciscano, fue nombrado, ¿verdad?, aquí en 1528, obispo, ¿verdad?, de la Nueva España. Son aquellos que van llegando, ¿verdad?, a evangelizar a las nuevas tierras, para darle ánimo, darle esperanza al pueblo mexica, al pueblo derrotado, que ya el pueblo ya no tenía más, ¿verdad?, a sus dioses, a sus ídolos. Entonces, el pueblo empieza a recibir nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas. Claro, también el pueblo, guiado por los misioneros y guiados por los tlamatinimes, aquellos sabios, aquellos educadores de las universidades. También sabemos que en el año de 1524 se bautiza Cuautlatóhuatl. Cuautlatóhuatl, aquel que habla como las águilas o pico de águila, que toma el nombre de Juan Diego, es bautizado por estos frailes, uno de ellos, Fray Toribio de Benavente, llamado el Pobre o Motolinía, bautiza a Juan Diego, el que toma el nombre de Juan Diego, el que se llamaba Cuautlatóhuatl, el que habla como las águilas. Cuautlatóhuatl o Juan Diego se casa con María Lucía y se hace bautizar en ese año de 1524. Aquel que nace en el año de 1474. Juan Diego, a la edad de 50 años, se hace bautizar. Y luego, posteriormente, se bautiza su esposa María Lucía. Sabemos que se casa Juan Diego. En el año de 1529 muere su esposa. Y entonces cuando Juan Diego se va a vivir con su tío, ¿verdad?, Juan Bernardino. Así que mis hermanas, mis hermanos, manténganos ahí, volvemos. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va pa' Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana va pa' Tepeyac. Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios. Saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos hablando sobre el relato guadalupano, sobre la historia de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Ya hemos hablado sobre la historia, ahora estamos hablando de quién fue Cuautlatóhuatl, quién fue Juan Diego, aquel que se hace bautizar por Fray Toribio de Benavente en el año de 1524. Llegan los franciscanos el año de 1523, 24, llegan los dominicos, los carmelitas, los agustinos van llegando en el año de 1533 también. Ahí posteriormente van llegando todos los misioneros para estas nuevas tierras, para seguir evangelizando. Así, de esa manera fueron llegando todos los demás misioneros. En este caso, los franciscanos van llegando aquí y uno de ellos hace, ¿verdad?, o celebra el bautizo de Juan Diego y de aquella que fue la esposa de Juan Diego, la que llevaba el nombre de Malintzin.
aquella esposa, mujer de Juan Diego, que toma el nombre de María Lucía. Bien, tenemos también, ¿verdad?, que decíamos que su tío Juan Bernardino. Sabemos que Juan Diego nace en Cuautitlán Izcalli, a unos 20 kilómetros probablemente de Tlatelolco hacia aquel rumbo donde ahora el lugar de los cohetes, donde hacen muchos cohetes ahí, esos cohetes que van para arriba, de esos que explotan, ¿no? Bien, Juan Diego, una vez que es bautizado, viene los domingos a la enseñanza, al pase de lista, porque hay que pasar lista, ¿no? Hay que estar presente a la Eucaristía en la misa, al pase de lista, hay que estar atento a las nuevas enseñanzas. Y Juan Diego, pues, iba, ¿verdad?, siempre, esporádicamente, a sus enseñanzas caminando muy de madrugada. Claro, ahí con su ayate, con su tilma, ropa típica de aquel entonces. Sabemos que 7 años después, tenía 50 años Juan Diego cuando se bautiza. A los pocos años, 4 o 5 años, se muere su esposa. Posteriormente, cuando tenía 57 años, fíjense, 7 años después, es cuando se apareció la Señora del Cielo. En aquel 9 de diciembre de aquel año de 1531, Juan Diego, viniendo de su pueblo natal de Cuautitlán, ¿verdad?, Izcalli, haciendo un recorrido más o menos de unos 20 kilómetros para instruir la formación catequética. Antes sí se caminaba, ahora la gente ya no camina, está toda fodonga. ¿Por qué? Porque quiere llegar hasta la puerta de la iglesia y si no hay estacionamiento, pues nomás, óigame por favor, camine usted, véngase a tiempo, estaciones 4, 5, 6 cuadras para que pueda, ¿verdad?, caminar un poco y no estar estorbando. Son como aquellos que van a la escuela a recoger a sus niños, ¿verdad? Están estorbando en la mera entrada de la escuela. Por favor, hombre, quítese, estorba. Juan Diego, fíjese, caminó, ¿verdad? Y así caminaban en aquel entonces para llegar a la formación catequética. Ahora, gracias a Dios, tenemos en cada colonia muchas capillas, y a veces ni así se llenan. Tenemos ya iglesias católicas, ¿verdad?, en los barrios, en las capillas, aparte de la parroquia, tienen como 10, 11, 5, 6, 7, 14 capillas, yo no sé, ¿verdad?, el territorio que abarque, pero ya está más cercano, ya no hay que caminar 20 kilómetros, ahora en 5 cuadras, en 6, 7 cuadras, en 5 minutos, ya puedes tú adentrarte a tu iglesia católica, a tu formación catequética. Y Juan Diego, aquel que ya se llamaba Cuautlatóhuatl, tenía que caminar 20 kilómetros para a la instrucción, para venir a la Santa Eucaristía, para venir a asistir a la Santa Misa. Y aquel 9 de diciembre de aquel año de 1531, al pasar por el cerro del Tepeyac, ahí Juan Diego oye el canto de unos pájaros. Escuchó en el cerro estos cantos tan hermosos como que si estuviera en el cielo. Y Juan Diego, ¿verdad?, iba rumbo a Tlatelolco, ¿verdad?, donde no al mercado, sino que en Tlatelolco estaba el templo donde recibía, ¿verdad?, su formación. Bien sabemos que una vez que muere su esposa, Juan Diego se va a vivir de Cuautitlán, va a vivir a Tultetlat o a Tulpetlat. Ahí se va a vivir con su tío Juan Bernardino. Bien, ahí se acompañan los dos. Y esa madrugada de esa mañana del 9 de diciembre de aquel año de 1539, Juan Diego escucha la voz de la Señora del Cielo: Juanito, Juanito, el más pequeño de mis hijos. Yo soy la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Madre del verdadero Dios por quien se vive, Juanito, el más pequeño de mis hijos. Mira, te tengo una encomienda, que vayas a ver al obispo Zumárraga, Juan de Zumárraga. Muchos Juanes, Juan Diego, Juan Bernardino, ahora Juan de Zumárraga. Tenía que escuchar a Juan Diego
que llevaba el mensaje de la Señora del Cielo. Señora mía, dice Juan Diego, niña mía, yo soy un amecapal. El amecapal es una riata que se ponen en la cabeza para cargar la leña. Yo soy un amecapal, soy una hoja que cae. O sea, no soy gente importante. No soy de aquellos que toman el café con el obispo, que se codea con el obispo, manda a otro más importante que yo, señora mía, para que le hagan caso. Yo hablo el náhuatl y apenas voy a dar a entenderme con el español, con este siervo tuyo. Pero sin embargo, tú, señora mía, si tú me mandas, entonces voy a ser un delegado tuyo. Voy a llevar tu mensaje, ¿verdad?, al obispo. Ojalá me escuche. Claro, fue la encomienda de la Señora del Cielo. Quiero que en este lugar, en este, ¿verdad?, cerrito, me construyan un templo donde yo quiero recibir a todos bajo mi regazo. Yo soy la madre del amor, del temor y de la eterna esperanza, decía la Virgen María de Guadalupe, madre del verdadero Dios por quien vivimos. Y bien sabemos que Juan Diego lleva esa encomienda al obispo Zumárraga, pero como es claro, se tiene que investigar, ¿verdad?, a ver de dónde viene y que si es cierto. Entonces el obispo pide una señal, porque así trabaja la iglesia, tiene que llevar orden, tiene que llevar investigación. Entonces Juan Diego sale muy triste, ¿verdad?, rumbo al cerro del Tepeyac, llevando la respuesta a la Virgen del Cielo, como que no le había creído tanto el obispo, pero sin embargo la Virgen le dice, bueno, ya volverás, así que para llevar la señal que el obispo te pide. Entonces, bien sabemos que Juan Diego es el intermediario. Y aquel, después de una o dos tercera aparición de la Virgen, cuando Juan Diego quería esconderse, ¿verdad?, porque iba en busca del sacerdote para que confesara a su tío Juan Bernardino, que estaba muy enfermo. Juan Diego se va por donde se oculta el sol. Se estaba escondiendo de la Virgen, pero ahí también se apareció la Virgen. Juan Diego, hijo mío, el más pequeño, ¿dónde vas? Voy en busca de uno de tus servidores porque mi tío está muy enfermo. Y la Virgen dice, no temas, tu tío va a estar bien. Ve, sube al cerro y lleva la señal que el obispo quiere. Aquel 12 de diciembre del año de 1531, bien sabemos, en el ayate, en la tilma de Juan Diego, ese ayate que dura, ¿verdad?, aproximadamente 20 años y se acaba, pero ya llevamos muchos años, ¿verdad?, desde aquel 1531, de aquel 12 de diciembre, todavía está la ayate intacta con la imagen plasmada de la Señora del Cielo, la siempre Virgen María de Guadalupe. Un gran milagro que nosotros los mexicanos tenemos aquí en nuestra tierra, que Nuestra Señora del Cielo, la Madre del verdadero Dios, vino a visitarnos, vino para quedarse con nosotros en el pueblo mexica, a dar la esperanza, a dar ánimo al pueblo de México. Por eso nosotros queremos mucho a la Virgen de Guadalupe. Y Juan Diego fue el intermediario para llevar esa señal, que él corta las flores, ¿verdad?, de rosas que había en aquel cerro Rosa de Castilla, y de esa manera la Virgen se queda plasmada en el ayate, en la tilma de Juan Diego. Fue la señal que Juan Diego lleva ante el obispo Zumárraga, para tal sorpresa del obispo que la Señora del Cielo se queda plasmada en ese ayate de Juan Diego. De esa manera, mis hermanas, mis hermanos, tenemos el gran milagro, porque la Virgen se quiso quedarse aquí en nuestro pueblo mexicano. Se quiso quedarse con sus hijas, con sus hijos. Ella está para escucharnos, está para regocijarnos, para darnos ánimos, darnos alegría. Así que, mis hermanas, mis hermanos, somos dichosos nosotros porque Nuestra Señora del Cielo, la Madre de Dios, vino a visitarnos. Buenas noches, que Dios te bendiga. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios.
Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar.